¿Qué tal? Soy Lilian Bustamante, soy la embajadora para Sudamérica del grupo ITI. ¿Qué es lo que es ITI? ITI es una certificación internacional que se basa en certificar apariencia personal, etiqueta en los negocios y etiqueta en la mesa. ¿A quiénes certificamos? Certificamos a alumnos de universidad, certificamos a personas que estén buscando empleo, con la finalidad de mejorar todas sus habilidades blandas. De esta manera, las empresas de recursos humanos pueden tomar a estas personas que estén certificadas y van a tener la seguridad de que van a saber comportarse en cualquier momento dentro de las empresas. ¿Por qué es tan importante esta certificación? Porque muchas empresas se han dado cuenta de que más allá de las habilidades técnicas que tengan las personas a quienes contratan, tienen una falencia enorme de todo lo que es o lo que son las habilidades blandas. Muchas veces no los pueden llevar a una reunión de negocios, no lo pueden llevar a un almuerzo entre profesionales, porque las personas no hacen un buen papel, entonces dejan mal la imagen corporativa de la empresa. Y debido a este requerimiento es que ITI decidió internacionalmente realizar estándares, poner estándares. ¿Qué significa esto? Significa que una persona que se preparó para rendir el examen de ITI en Chile o en Argentina o en Perú, Uruguay, en cualquier lugar de Sudamérica, también puede comportarse de la misma manera que otro ejecutivo de Holanda o de Estados Unidos, Canadá, cualquier lugar de Asia, China, Singapur, en fin. La idea es que haya un mínimo común múltiplo de habilidades que son entrenadas para todos iguales. Entonces, las personas ya saben cómo comportarse cuando tengan viajes, cómo saludar, qué cosas decir, qué cosas no hacer. Y todo eso se enseña a través de los talleres que diferentes asesoras de imagen certificadas por IC son capaces de entregar en estos cursos para que luego y posteriormente las empresas puedan enviar a los alumnos a certificarse o a sus empleados, o las universidades envíen a sus alumnos. ¿Quiénes son las personas que intervienen en esta certificación? Yo diría que hay 4 grupos importantes. Por un lado son las personas que van a ser certificadas, que son alumnos, empleados, en fin, de empresas. Por otro lado, estamos los asesores de imágenes, quienes tenemos conocimientos estandarizados para enseñar estos cursos. Están las empresas de recursos humanos, que son empresas que van a contratar a las personas que han tomado estos cursos y que ya están certificadas, o bien que ellos mismos quieren certificar para postularlos a otras empresas. Y por otro lado están las universidades, quienes pueden dictar estos cursos y también ofrecerlos a los alumnos de pregrado o de posgrado para que mejoren sus posibilidades de ser contratados en diferentes empresas. Este examen consta de 50 preguntas que son en español. Estas preguntas son contestadas en forma computarizada en algún lugar donde la empresa o donde se escoja para dar el examen. Todo eso tiene que estar visado por ITI. Y después lo otro que es importante es que estas empresas que toman el examen envían los resultados a ITI en línea y hacen una grabación de las personas que lo están tomando para verificar que realmente la persona que se inscribió para dar el examen es la que está tomando el curso. Posteriormente se le envía el resultado de los exámenes al alumno y a la empresa que estaría auspiciando, y dentro de los registros mundiales de ITI queda registrado el examen, si pasó o no pasó el examen, de tal manera que cualquier empresa que esté
contratando a una persona puede validar esa información dentro de lo que es los registros internacionales de IT. ¿Dónde se encuentran la sede internacional de IT? Se encuentra en Vancouver, en Canadá. Y ahí tenemos nuestro director, que es Patrick Chun, y somos 6 asesoras de imagen a nivel mundial que estamos trabajando en este proyecto. Por un lado está Kimberly Law, que está en Canadá, Deborah King y Lynn Marks, que están en Estados Unidos, Rick de Beeger, que está en Holanda y ve toda la certificación para Europa, y también está Christina Ong, que está en Singapur y que ve toda esta certificación para Asia. De tal manera que hemos ido haciendo coincidir las distintas formas de comportamiento internacionales y hemos establecido estos estándares, que es algo que la industria, las empresas están solicitando hace mucho tiempo. La idea es que no cualquier persona dé sus estándares, sino que hace es confundir a las personas y a los ejecutivos que tienen un comportamiento en un lugar, después llegan a otro país y ven que el comportamiento es distinto. Entonces, de esta manera, el estándar va a ser el mismo para todo el mundo. Es así como la ISO 9000 o el TOEFL, en el caso de un examen en inglés, donde esos estándares son mundiales. La persona que pasa el TOEFL ya sabe cierto nivel de inglés que le permite entrar a una universidad. Aquí en el caso del IT, el examen IT o la certificación IT, va a ser lo mismo. Cada persona que que rinda este examen va a certificarse y va a poder decir que está preparado para ir a una reunión internacional en cualquier lugar del mundo. Muchas gracias, y cualquier consulta, por favor, diríjanse a la asociada nuestra en cada país, o bien escríbanos a info@iitti.org. Muchas gracias.